Vamos a dar comienzo a la sesión número 4, que tiene que ver con, sobre todo, investigación translacional en daño pulmonar agudo. Se titula Avances en nuestra comprensión de la patofisiología del daño pulmonar agudo, la investigación translacional, una perspectiva de investigación translacional. Contamos para esta sesión con 3 investigadores que tienen una larga experiencia documentada en este tema, todo relacionado con el daño pulmonar agudo. Luego habrá un turno de preguntas al final de las 3 charlas y los participantes podrán formular las cuestiones que consideren dentro del límite de tiempo que tenemos. La primera charla se titula Impacto de la ventilación tidal en la reparación pulmonar, por la doctora Laura Amado. La doctora Amado es médico de la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias y investigadora. Trabaja en un grupo de CIBERES, que es el CIBER de Enfermedades Respiratorias de España, y es coordinadora también del programa de formación de medicina intensiva. Doctora Amado, adelante cuando quiera. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Voy a intentar compartir la pantalla. Um, no sé si veis las diapositivas. Sí, se ve bien. Vale, bueno, pues muchas gracias a todos, especialmente a los organizadores de este evento, de este congreso, por permitirme estar hoy aquí. La verdad es que es un honor para mí poder compartir esta sesión con ponentes de tan alto nivel y bueno, y también con la audiencia que seguro que es excelente, es global de todo el mundo y esto es algo, es una oportunidad fantástica, así que muchas gracias. Y también agradecer a las agencias financiadoras que han permitido desarrollar el trabajo que voy a presentaros hoy, en particular a Ciberes y al Instituto de Salud Carlos III, que es una de las fuentes de financiación de este proyecto, y también a nuestras instituciones en Oviedo, al Hospital Universitario Central de Asturias, donde trabajo, y también al Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias. Como decía José Ángel, el título de esta charla es el impacto del estiramiento mecánico causado por la ventilación mecánica en los mecanismos moleculares que median la reparación pulmonar. A mí me gustaría empezar esta charla, bueno, pues con algo que digo a mis estudiantes de medicina cuando vienen a la UBI por primera vez a hacer sus prácticas en la UCI se presentan por primera vez ante un ventilador, ¿no? Que es, les hago reflexionar sobre qué pasaría si este dispositivo, que es el que permite estabilizar al paciente y superar o sobrevivir a un fracaso respiratorio agudo, si fuera ese mismo soporte el que altera, el que desbalancea, el que disregula todos los mecanismos de reparación subyacentes a la lesión pulmonar que tengan esos enfermos, ¿no? Y les hago pensar también si se han preguntado cómo evitar el hecho de que este soporte sea al mismo tiempo un soporte vital e imprescindible y cómo evitar que produzca daño al mismo tiempo, ¿no? Efectivamente, hay muchos mecanismos que se desencadenan en relación con la ventilación mecánica. Tanto los ponentes de esta sesión como toda la audiencia es conocedor de ello. Y bueno, son mecanismos que se desencadenan durante el daño, pero que probablemente estén implicados ya desde ese primer momento en la reparación pulmonar. Hoy lo que voy a intentar presentaros es una exploración sobre una explicación sobre esos mecanismos, sobre esa paradoja que os estoy presentando, poniendo el foco sobre las rutas moleculares implicadas, sobre los mecanismos celulares implicados y sobre determinadas dianas que hemos identificado que pueden ayudarnos a explicar lo que está pasando en ese término que hemos acuñado en nuestro grupo de investigación como Ventilator Associated Impaired Lung Repair o Failure.
Bueno, todos sabemos que la ventilación mecánica es fundamental en el manejo del paciente crítico y que provoca unas fuerzas mecánicas que pueden alterar esos mecanismos de reparación. Entonces, la hipótesis de este trabajo es que ese estiramiento cíclico induce diferentes respuestas a lo largo de todo el tejido pulmonar y en diferentes tipos celulares que pueden modificar los procesos de reparación pulmonar. Hemos combinado el uso de muestras biológicas clínicamente relevantes con estudios funcionales de cierre de herida, con estudios de RNA sequencing y experimentos con intervención farmacológica sobre esos experimentos de cierre de herida para intentar explorar esa hipótesis. Para intentar exponeros un poquito el modelo experimental, os presento esta diapositiva en la que os explico cómo utilizamos pacientes con una cirugía cardíaca programada como modelo experimental de nuestra práctica clínica habitual, sometidos a una cirugía cardíaca programada, en los que, por un lado, en algunos de ellos se utiliza un bypass cardiopulmonar, una bomba o una CEC, que llamamos de circulación extracorpórea durante la intervención quirúrgica, con lo cual el pulmón de ese paciente durante esa intervención se va a mantener con una presión continua positiva en la vía aérea o CPAP, que es lo que traduce en nuestro modelo nuestro modelo estático, en condición estática y de escaso estiramiento pulmonar. Sin embargo, otros pacientes que también se operan de cirugía cardíaca de manera programada se intervienen sin circulación extracorpórea, sin bomba y por lo tanto sus pulmones sí que son sometidos a una estrategia ventilatoria protectora convencional con tidal ventilation y que por lo tanto supone un modelo de estiramiento cíclico en este caso. Para entender el efecto de esas dos diferentes condiciones de estrés mecánico, la condición estática y la condición de estiramiento cíclico, utilizamos muestras de lavado broncoalveolar de estos pacientes después de 1 hora sometidos a esas dos condiciones y exploramos el efecto de ese lavado broncoalveolar sobre dos tipos celulares diferentes. Por un lado utilizamos células BAS2B, que son una línea de epitelio alveolar para explorar la respuesta epitelial. Y por otro lado utilizamos una línea de MRC5, que son fibroblastos, para estudiar pues la respuesta fibroproliferativa, en este caso en el modelo. Esta aproximación experimental pasa por una serie de sucesivos pasos. El primero es realizar estudios funcionales de cierre de herida mediante el uso de esos dos tipos celulares con el uso del lavado broncoalveolar suplementado. Un segundo paso que podríamos decir de análisis de RNA sequencing y de análisis de rutas moleculares implicadas. Identificamos diferentes moléculas que podemos pensar que tienen un rol causal en esos efectos funcionales que vemos y los targeteamos con diferentes drogas para demostrar esa relación causal que observamos. Y por último, realizamos algún análisis bioinformático y bioestadístico más específico para identificar determinadas moléculas que son de nuestro interés. Entonces ya nos metemos un poco de lleno con los resultados y el primero de ellos es este que veis en pantalla, ¿no? En el que podemos observar que la exposición al epitelio alveolar del lavado broncoalveolar de pacientes en estas dos condiciones supone una respuesta en el tiempo de cierre de herida diferente, de tal manera que el estiramiento cíclico supone un tiempo de cierre de herida más alargado, más prolongado, un retraso en el cierre de herida en el epitelio alveolar en comparación con una condición estática o CPAP. En cuanto a los fibroblastos, bueno, pues el efecto que observamos no podría ser más diferente porque es exactamente el contrario, ¿no? Los fibroblastos sometidos al lavado broncoalveolar de estos pacientes en estas dos condiciones ventilatorias, pues producen exactamente la respuesta contraria, de tal manera que el estiramiento cíclico sí que favorece una aceleración del cierre de la herida, una respuesta más fibroproliferativa frente a las condiciones estáticas.
Además de estos resultados funcionales, también observamos diferencias a nivel molecular, ¿no? De tal manera que en el epitelio, en la respuesta epitelial a las dos condiciones de estiramiento, traduce un cambio en la expresión génica, en el perfil de expresión génica, de tal manera que identificamos unos 154 genes con expresión diferencial entre las dos condiciones, entre los cuales pues, destacan dos que son viejos amigos, que son la IL-6 y FCR, que por un lado la IL-6 está sobreexpresada en respuesta al estrés mecánico, mientras el FCR está downregulado. Y estas son las rutas que rodean esas dos moléculas en particular. Mientras que en los MRC5 también observamos un perfil de expresión génica diferente entre las dos condiciones, con unos 580 y pico genes expresados de manera diferencial entre las dos, y entre ellos pues, destacan LIF, que es una molécula de la familia de la interleuquina 6, y también TGF-beta 1, que por algún motivo no sale en la diapo, me disculpáis. Y aquí está la ruta del LIF. A continuación, pues intentamos targetear estas moléculas que identificamos como claves en los procesos funcionales de diferente velocidad de cierre en la respuesta de reparación pulmonar, tanto epitelio como fibroblasto, de tal manera que si añadimos tocilizumab, que como sabéis bloquea la IL-6, bueno, pues se reversan los efectos en la línea epitelial de las dos condiciones de estiramiento, de tal manera que el cierre ocurre a la misma velocidad, tanto en condición estática como en condición dinámica. Si por el contrario añadimos anfirregulina, que es un análogo de FCR, sucede un poco lo mismo, parecido, ¿no? Las dos líneas, la línea celular de epitelio alveolar cierra más o menos a la misma velocidad, o prácticamente a la misma velocidad, en las dos condiciones de estiramiento, y se anulan un poco los efectos que veíamos. En los fibroblastos sucede un poco lo mismo, ¿no? Con el tocilizumab, lo mismo, evitamos el efecto que vemos fibroproliferativo de la ventilación y mantenemos una velocidad de cierre similar entre las dos condiciones, con lo cual, bueno, pues estamos demostrando un poquito que esas moléculas sí que están implicadas en los mecanismos de reparación en cada una de las dos líneas celulares. Cabe señalar aquí, aunque no se ve en la diapositiva, que targeteando con tocilizumab los fibroblastos en respuesta al estiramiento en las dos condiciones con el lavado broncoalveolar, vemos un cambio en las diferencias observadas en el TGF-beta, en los niveles de expresión de TGF-beta entre las dos condiciones, de tal manera que se igualan. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los niveles de LIF, que siguen siendo diferentes entre condiciones. Lo que hicimos a continuación fue preguntarnos si quizá un único set de genes o un único gen podría mediar los efectos dañinos o al menos los cambios que se observan con el estrés cíclico en las velocidades de cierre, en los mecanismos de reparación pulmonar, y lo que hicimos fue utilizar los datos de RNA-seq de los diferentes experimentos que hemos presentado hasta ahora, tanto los de dos condiciones como aquellos en los que se utilizan tratamientos, y en un análisis de interacción seleccionamos aquellos que están relacionados específicamente con el estiramiento cíclico y excluyendo aquellos que se afectan con el tratamiento farmacológico. De esa análisis de interacción nos sale señalada esta molécula, que es PPIA o PIA, que es una molécula que codifica un gen llamado ciclofilina A, que está bueno, pues muy implicado en diferentes procesos biológicos como la señalización intracelular, procesos de transcripción, inflamación y apoptosis. De hecho, PIA ha ido ganando más atención debido a su implicación en la respuesta alveolar a la sobredistensión, sobre todo en pacientes con distrés respiratorio. De hecho, en estudios previos se ha demostrado que la sobredistensión alveolar promueve la secreción de CYP-A en el epitelio y también en otros tipos celulares, y que es esa CYP-A la que subsecuentemente promueve la activación de macrófagos que hace una liberación de interleuquina 6 y que favorece pues, un ambiente proinflamatorio a nivel del espacio alveolar.
Así que, bueno, globalmente nuestros resultados nos sugieren que la secreción de PIA podría ser crucial para la proliferación epitelial, así que intentamos pues, inhibirla con algún fármaco, en este caso con la ciclosporina. En este caso vimos lo mismo, que las diferencias entre las dos condiciones de estrés cíclicos desaparecían con la adición del fármaco, aunque en este caso, en vez de que lo que esperábamos, que era que, bueno, pues que se acelerase la velocidad de cierre, lo que hacía era retrasarse la velocidad de cierre en las dos condiciones, ¿no? Con lo que interpretamos que PIA sí que es necesaria para la proliferación epitelial, pero que podría tener un papel en esa liberación subsecuente de IL-6 que en último término tiene un efecto de fibroproliferación. De hecho, la secreción de CIPA sí que ha demostrado tener un impacto sobre los fibroblastos, donde tiene receptores a los que puede unirse, promoviendo esa respuesta fibroproliferativa. Este efecto que está descrito podría explicar por qué nuestros resultados con la adición de tocilizumab en fibroblastos sí que modifican el comportamiento observado entre las dos condiciones de estiramiento cíclico y además nos permiten normalizar los niveles de TGF-beta 1 observados. Bueno, para concluir, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta aquí? Bueno, pues sobre todo pues que hay una compleja intercomunicación entre las fuerzas mecánicas, la respuesta inflamatoria, otras moléculas, otras rutas moleculares implicadas en la reparación pulmonar durante la ventilación mecánica y que bueno, pues el estiramiento cíclico podría promover un retraso en el cierre del epitelio alveolar debido a una upregulación de la IL-6 y una downregulación de EGFR, lo cual a su vez promueve una respuesta fibroproliferativa mediada por las vías de LIF y TGF-beta 1. Al mismo tiempo, bueno, podemos concluir que la señalización mediada por CIPA, IL-6, TGF-beta 1 podría estar implicada en el interplay entre el epitelio y fibroblasto durante los procesos de reparación pulmonar en respuesta al estiramiento mecánico con efectos quizá opuestos. Y que por lo tanto, pues CIPIA podría ser un target que nos permitiría modular la respuesta fibroproliferativa en esa afectación de los mecanismos de reparación pulmonar observados en respuesta a la ventilación mecánica. Bueno, no puedo terminar esta charla sin agradecer y sin reconocer que todos estos resultados son parte de un gran trabajo en equipo. Estos son parte de los miembros de ese equipo. Si os fijáis, muchas de ellas son chicas, son mujeres, lo cual bueno, pues es un trabajo que nos llena de mucho orgullo, de mucho girl power aquí en el laboratorio. Y lo cual nos lleva también a agradecer bueno, pues a todas las figuras, a todos los hombres del grupo que también han promovido ese papel de liderazgo en nosotras y en nuestro grupo bueno, y por supuesto agradecer sobre todo y mencionar el trabajo excepcional que está realizando Sara Exojo, que es la que lleva adelante esta línea y sin cuya implicación pues estos resultados no estarían aquí sobre la mesa. Así que nada más que añadir, muchas gracias y estoy encantada de recibir cualquier pregunta. Muchas gracias, Laura. Ha sido extraordinaria la presentación. Luego hacemos las preguntas que tenga la audiencia o yo mismo tendría algunas preguntas. Muy bien, Pasamos a muchas la gracias. siguiente charla, que es a cargo de la Mierda. doctora Ana María Joan sobre el tema ¿es el metoprolol útil en el SDRA? Ana María es intensivista del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid y nada, adelante Ana María. Muchas gracias por la introducción. Voy a intentar compartir mi pantalla.
Ya se ve bien, No, María. la podemos ver, ¿verdad? Sí. Genial. Muchas gracias. Bueno, pues la pregunta a partir de la cual vamos a empezar ¿es el metoprolol útil en el distrés respiratorio? El objetivo de esta charla es evaluar la evidencia científica que tenemos acerca de la efectividad del metoprolol en el distrés respiratorio. Y esta pregunta es importante porque todavía no tenemos una terapia dirigida para el distrés respiratorio, aparte de lo que viene siendo la ventilación mecánica. Em, todavía el distrés respiratorio tiene una altísima mortalidad. La fisiopatología del distrés respiratorio es ampliamente conocida. Se caracteriza por una brutal inflamación a nivel sistémico y a nivel pulmonar, insuficiencia respiratoria de varios grados y una hiperactivación del sistema nervioso simpático con un incremento de la liberación de catecolaminas y un deterioro progresivo de lo que es la función respiratoria. Dado que estamos hablando de inflamación y de daño alveolar, nuestro principal personaje en lo que es la inflamación va a ser el neutrófilo y de esto pues veremos más tarde porque es importante hablar. El neutrófilo pues en esta activación inflamatoria va viajando por los capilares sanguíneos y se traspasa a los alveolos. A nivel alveolar, este neutrófilo se va a activar, va a empezar su proceso de degranulación y de liberación de NETs, mieloperoxidasas y otras moléculas proinflamatorias, perpetuando el daño bronquial y el daño alveolar y perpetuando de esta manera la cadena inflamatoria. Por otro lado, el otro personaje de nuestro cuento es el metoprolol. El metoprolol, pues ya es conocido, es un beta bloqueante específico beta 1, que principalmente pues, nos va a moderar lo que es la frecuencia respiratoria, pero de forma muy interesante se ha visto que modula la respuesta inflamatoria y potencialmente sería capaz de disminuir la inflamación pulmonar. ¿Cuál es el origen de esta acción antiinflamatoria del metoprolol? ¿Dónde se ha visto por primera vez? Pues el origen viene de cardiología, de los estudios de cardiología. Uno de los grupos españoles del CENIC ha demostrado que el metoprolol en la fase aguda del infarto de miocardio, el estudio Metocard, disminuye el área necrótica, disminuyendo por un mecanismo de disminución de la infiltración neutrofílica del miocardio. Posteriormente, este mismo grupo se centra pues, en el metoprolol en sí, porque desde luego en las guías clínicas la indicación en el infarto es de administrar precozmente un beta bloqueante, sea metoprolol, atenolol o propanolol, y este grupo pues, ha querido comparar los tres beta bloqueantes entre sí para ver si es un efecto de todos los beta bloqueantes o es que el metoprolol tiene alguna acción extra en particular. Por tanto, en este estudio que demuestra que el metoprolol está ejerciendo un efecto no clase antineutrofílico, lo que se ha hecho ha sido en ratones, se han creado pues tres modelos de inflamación grave. Un modelo se ha hecho por isquemia reperfusión a nivel miocárdico. El otro modelo consistía en inducción de sepsis por lesión fecal y el tercer modelo en inducción de distrés respiratorio por instilación de LPS, el lipopolisacárido. Y estos tres grupos de estudio recibieron o simplemente un vector, o metoprolol, o propranolol, o atenolol, y tanto los resultados in vitro como in vivo han demostrado que únicamente en el grupo en el que se ha administrado metoprolol a estos ratones con estos modelos de lesión inflamatoria, únicamente en el grupo de metoprolol la infiltración neutrofílica ha disminuido por un lado, y por otro lado se ha observado que estos neutrófilos sufren lo que se llaman el proceso de stunning. Su mecanismo del que estábamos hablando antes, de poder ser capaces de atravesar la barrera
alveolar y de infiltrar los alveolos, ¿no? Su extravasación o moverse a cualquier lado y salir del capilar sanguíneo, pues este proceso está siendo inhibido únicamente cuando se administra metoprolol. Los otros dos beta bloqueantes no han tenido ningún efecto a este nivel. Y se ha visto pues, que el área isquémica inducida por el mecanismo de isquemia reperfusión estaba disminuida únicamente cuando se administraba el metoprolol. Esto va a ser importante porque va a dar lugar posteriormente a estudios de los que vamos a hablar. Mientras tanto, hablando de los beta bloqueantes en general, estudios recientes de este grupo chino, se ha realizado una corte retrospectiva basada en el análisis de la base de datos de la base de datos MIMIC 4, que es una base de datos amplia de Estados Unidos. Han estudiado el efecto de los beta bloqueantes en la mortalidad a los 30 días de los pacientes que sufrían distrés respiratorio. Y se ha visto que los pacientes que estaban bajo tratamiento con beta bloqueantes presentaban una menor mortalidad a los 30 días, sugiriendo un posible efecto protector. También tenían un mejor control de la frecuencia cardíaca y que posiblemente estos beta bloqueantes tenían una potencial disminución de la injuria pulmonar. Sin embargo, este estudio es únicamente un análisis retrospectivo y no se centra ni en los tipos particulares de beta bloqueantes ni en los efectos de cada uno, pero es verdad que, bueno, pues muestra resultados bastante prometedores, pero que serían necesarios más trials para poder demostrar algo concludente. Estamos hablando de distrés respiratorio y de metoprolol. Nuestro grupo ha aprovechado durante la pandemia, en colaboración con el grupo del doctor Ibáñez, han aprovechado los efectos conocidos en el infarto del metoprolol en los neutrófilos, pues para plantear si el metoprolol podría tener un efecto en los pacientes con distrés respiratorio. Por tanto, los pacientes que durante la pandemia han presentado distrés respiratorio, han sido sometidos, pues un grupo de ellos ha sido sometido a este ensayo clínico aleatorizado en metoprolol versus placebo, y se ha visto que los pacientes que han recibido intravenoso metoprolol tenían al final del estudio una menor infiltración celular desde el punto de vista de células inmunes, una menos infiltración neutrofílica y menos activación de los neutrófilos, tenían una mejor oxigenación con una mejoría de la PAFI y tenían que estar sometidos a menos días de ventilación mecánica invasiva, a diferencia del grupo control, que todavía presentaba una respuesta celular exacerbada, que todavía tenía los marcadores de netosis y los marcadores de activación neutrofílica positivos, todavía presentaban esta tormenta de citoquinas activada y sufrían un daño pulmonar masivo. Los resultados de estos pacientes se han obtenido del análisis de sus lavados broncoalveolar, de su lavado broncoalveolar. Se han hecho lavados broncoalveolares tanto en basal como después de administrar o metoprolol o placebo, y de los análisis sanguíneos que se han recogido de esos pacientes. Estos resultados pues son bastante prometedores y nos han llevado a realizar actualmente un ensayo clínico a mayor escala, un ensayo clínico multicéntrico, que es el ensayo clínico Maiden. Es un ensayo clínico doble ciego que va a evaluar la eficiencia del metoprolol en pacientes con distrés respiratorio en general, porque el estudio anterior se centraba únicamente en los pacientes con distrés respiratorio causado por el SARS-CoV-2, porque fue un estudio realizado durante la pandemia. Y bueno, pues estamos todavía en fase de desarrollo de este estudio. En cuanto a las limitaciones que pueda tener el uso del metoprolol en el distrés respiratorio, como cualquier estudio a larga escala, pues se va a enfrentar a
la variabilidad que hay entre los pacientes en las múltiples causas y las múltiples gravedades del distrés respiratorio que podrían conllevar a efectos a lo mejor pues que no son tan consistentes. La otra de las limitaciones podía ser hasta el momento que los estudios que tenemos hasta ahora son estudios retrospectivos y que todavía falta por hacer estudios de mayor escala, que desde luego hay que tener en cuenta los efectos adversos como la bradicardia y la hipotensión, y que todavía no se conocen los efectos a largo plazo y que tenemos que poner siempre riesgo-beneficio los efectos hemodinámicos, los potenciales riesgos hemodinámicos. A nivel práctico, pues podrían ser los betabloqueantes, a lo mejor en un futuro, una posible terapia indicada para el distrés respiratorio. Todavía queda por ver, todavía queda mucha investigación por hacer. Vamos a ver su efecto inflamatorio pues, a partir de ahora en adelante. Tenemos que seleccionar con mucho cuidado a los pacientes a los que se les puede administrar. Como bien se sabe, los pacientes de la UBI son los pacientes que tienen bastante inestabilidad hemodinámica y todavía no tenemos una terapia dirigida. Por lo tanto, pues a largo plazo nos podría servir para la formación de unas futuras guías. Y desde luego, pues tenemos la ventaja de que tenemos a estos pacientes monitorizados y que los efectos adversos, como la hipotensión y la bradicardia, se pueden detectar precozmente y se puede actuar sobre ellos. En conclusión, me gustaría que se quedaran con estos tres mensajes para llevarse a casa, que la evidencia actual que tenemos es bastante prometedora, que entre otras cosas nos estamos acercando a la medicina personalizada con el uso del metoprolol en los pacientes con distrés respiratorio y que todavía falta bastante investigación por hacer hasta que determinemos el papel definitivo del metoprolol en el distrés respiratorio. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Ana María. Muy interesante, muy provocadora charla. Hay algunas preguntas para ti que luego formularemos, que ya han planteado algunos miembros de la audiencia. Así que de momento pasamos a la tercera charla, que se titula Metabolómica clínica para condiciones respiratorias. Es el profesor doctor José Luis Izquierdo que nos va a impartir esta charla. Él es profesor de la Universidad Complutense e investigador del Grupo de Resonancia Magnética Nuclear e Imagen del Instituto Pluridisciplinar y Ciber de Enfermedades Respiratorias. Muchas gracias, doctor Izquierdo. Muchas gracias, José Ángel. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, antes de todo, agradecer a los organizadores la oportunidad de presentar en este foro nuestros resultados y nuestra visión de futuro. Nosotros somos un grupo pequeño en la Universidad Complutense y nos dedicamos sobre todo a intentar llevar la investigación relacionada a la clínica y trabajamos en metabolómica. Entonces, en el en los tiempos de la medicina de precisión es muy importante estudiar los metabolitos, las pequeñas moléculas del organismo para entender bien los estados fisiológicos y patológicos de la enfermedad. Esto nos permitirá desarrollar métodos diagnósticos, desarrollar también una medicina personalizada al individuo o incluso monitorizar los tratamientos terapéuticos durante su desarrollo. Esto no es un objetivo nuevo, es decir, el análisis de los metabolitos es algo antiguo. Ya fue en el siglo XVI cuando Ulrich Pindel, la imagen que estamos viendo aquí, intentó correlacionar los medios físico-químicos que tenía en aquella época, el olor, el sabor y el color de la orina, correlacionarlos con las enfermedades más comunes. Durante el siglo XX se ha avanzado mucho en los test bioquímicos para cuantificar estos metabolitos, varios hitos de este desarrollo, el desarrollo de las técnicas espectroscópicas en los años 20, la cromatografía de papel en los años 40, la espectrometría de masa en los años 50-60. Todo esto iba en línea con la cuantificación de estos metabolitos en biofluidos
y el término metabolómica realmente emerge en 1990. La metabolómica realmente sería el estudio comprensivo del metabolismo. Si entendemos el metabolismo como todas las reacciones bioquímicas que se dan en el cuerpo, tenemos que entender este metabolismo como una red correlacionada. Es decir, no son metabolitos individuales, sino que estos metabolitos van a ser los reactivos y los productos de las reacciones químicas. A mis estudiantes me gusta explicarles esto, que se imaginen la red del metabolismo como si fuese una red de metro, una red suburbana. Si nosotros estamos pensando en la red, de repente si encontramos que hay muchos pasajeros en una estación concreta, sabemos que algo extraño sucede, que hay más pasajeros que lo que suele haber, algo raro sucede, pero no podemos determinar qué está sucediendo. Puede ser que haya un colapso en la red más adelante o más atrás, es decir, que algún tren se haya parado, puede ser que de repente haya una afluencia de pasajeros desde el exterior por alguna razón, puede ser que alguna de otras de las líneas de metro, no la que estamos estudiando, esté cerrada, entonces los pasajeros se tienen que redistribuir por el resto de la red y tener más pasajeros en la estación que estamos estudiando. Los metabolitos sucede algo parecido. Si nosotros cuantificamos los metabolitos de forma individuales, por ejemplo, la glucosa, sabemos que algo raro sucede, es decir, una glucosa elevada nos da pista de que algo sucede, pero no es específica. Me refiero a decir, si vemos un paciente con diabetes, vamos a entender a la glucosa elevada, pero que nosotros encontramos la glucosa elevada no significa que el paciente tenga diabetes. Con lo cual, la metabolómica lo que hace es analizar toda esa red para intentar encontrar cuál es la fuente de esas alteraciones. Entonces, la metabolómica ha crecido durante los últimos años, su estudio de metabolómica de forma exponencial. Desde los 2000 ha ido creciendo año a año y, como vemos en la gráfica de los artículos publicados en PubMed, en los últimos años está creciendo de forma exponencial. Pero esto no se está reflejando en una aplicación clínica real. Y cuando estamos pensando en los estudios metabolómicos, casi todos son estudios piloto, estudios de prueba de concepto, pero realmente no es una técnica que haya llegado dentro de la clínica. ¿Y por qué sucede esto? Por las limitaciones de la técnica. El análisis metabólmico se basa en dos técnicas, que son la espectrometría de masas y la espectroscopía de resonancia magnética, que tienen unas limitaciones que le impiden entrar en la clínica. La espectrometría de masa es una técnica poco reproducible y que necesita personal cualificado para su control y análisis. La resonancia, la espectroscopía de resonancia magnética es una técnica mucho más reproducible, pero tiene un alto coste de adquisición tanto de los equipos, con precios superiores a los $600.000, y alto coste de mantenimiento, por encima de los $70.000 por año. Aparte, tiene otras características como la necesidad de proteger a los pacientes de los campos magnéticos altos y la necesidad también de personal cualificado para operar estos instrumentos. En mi grupo trabajamos con resonancia magnética, resonancia metabolómica por resonancia magnética, por tres razones principalmente. Porque es una técnica muy robusta y reproducible para aplicaciones biomédicas, es no destructiva y nos permite análisis de muestras prácticamente intactas. Pero volvemos al tema del coste. Es decir, estas técnicas, tal como está hoy en día, no es trasladable a una clínica. Es decir, el alto coste de adquisición de estos equipos y también el mantenimiento de equipos lo hacen que no sea una técnica disponible en los hospitales o en las clínicas. Con lo cual, si esta técnica no está disponible, nos planteamos por qué no utilizar una nueva generación de equipos de resonancia magnética, de espectroscopía de resonancia magnética de sobremesa, que operan con un imán permanente a un precio mucho menor de adquisición y sin coste de mantenimiento. Estamos hablando comparando de coste de adquisición de un coste de $700.000 en los equipos superconductores frente a $70.000 en estos equipos de sobremesa y un coste de mantenimiento de $0 al año frente a cerca de los 70.000 euros por año de los equipos superconductores. Estos equipos aparecieron en el mercado en 2016 y en enero de 2017 ya estábamos haciendo nuestra primera prueba de concepto. Sí, desarrollamos el primer estudio metabolómico basado en estos equipos y lo hicimos en un estudio del diagnóstico de la tuberculosis. ¿Por qué la tuberculosis? Aparte de ser una enfermedad muy grave y muy extendida a lo largo del mundo, ya habíamos comenzado a trabajar con ella en alto campo y habíamos encontrado que analizando muestras de orina con los equipos de alto campo de superconductores, podíamos diferenciar los pacientes con tuberculosis
de otros grupos controles, pacientes con otras neumonías, pacientes con tuberculosis latente, pacientes con cáncer de pulmón, para diferenciar el grupo de pacientes con tuberculosis de los grupos control. Pero como decíamos, esta técnica no es trasladable a la clínica, es demasiado cara y no confirma los requisitos de la OMS como técnica diagnóstica de la tuberculosis, con lo cual nos planteamos el equipo de sobremesa, que creíamos que sí cumplía esos mínimos de coste por muestra que requiere la OMS. Lo primero que hicimos fue comparar las señales, la información que obteníamos con los equipos de alta resolución respecto a los de sobremesa. Y comprobamos que los biomarcadores que habíamos identificado como relativos a la tuberculosis los podíamos identificar tanto en los equipos de alta resolución como en estos equipos de sobremesa. Y hicimos el primer modelo clasificatorio. Creamos un modelo diagnóstico de tuberculosis frente a control que validamos con muestras externas y vimos cómo podíamos clasificar el grupo externo en un 100% de los casos utilizando el equipo superconductor con una sensibilidad y una especificidad del 100% y un éxito de clasificación de los pacientes de tuberculosis del 100% también en el equipo de sobremesa, pero con una sensibilidad del 90%, con especificidad del 100% también. Entonces, estos resultados los consideramos muy buenos, pero eran un estudio piloto, en el cual los dos grupos eran muy controlados. Teníamos pacientes con tuberculosis y pacientes sanos. Con lo cual desarrollamos un segundo estudio que estamos en el proceso de mandar el paper en estos días, en el cual recogimos pacientes todos con síntomas de tuberculosis. Recogimos más de 200 pacientes, orina de pacientes de 3 hospitales de Nigeria, como decía, todos con síntomas de tuberculosis, y los clasificamos entre pacientes que tenían un diagnóstico positivo por las técnicas gold estándar de diagnóstico actuales y pacientes que no teníamos ese positivo en tuberculosis. También teníamos diferenciados pacientes que tenían VIH positivo y VIH negativo. Y los analizamos por las dos técnicas, por los equipos de alta resolución y los equipos de sobremesa. Y vimos con este método no supervisado que había una diferenciación metabólica clara entre los pacientes que tenían la confirmación de tuberculosis de los pacientes que, teniendo todos los síntomas compatibles con la tuberculosis, no teníamos el diagnóstico confirmado, tanto en alto campo como en los equipos de sobremesa. Cuando creamos los modelos clasificatorios, obtuvimos una clasificación muy buena. Es decir, utilizando los equipos de alta resolución, pues teníamos una sensibilidad de cerca del 90% con una especificidad del 95%, mientras utilizando los equipos de sobremesa un poquito más baja, con sensibilidad del 88% y especificidad del 85%. ¿Cómo de buenos son estos resultados? Si los comparamos con los gold estándar actuales, utilizando las mismas muestras, vemos que, por supuesto, las técnicas que se basan en la identificación genómica de la bacteria, el GenSper o el GenSper Ultra, obtienen especificidades del 100% para caracterizar de la bacteria, pero las sensibilidades son similares a las que tenemos nosotros. Estos métodos gold estándar, como la microscopía o el GenSper, se basan en muestras de esputo, mientras que las nuestras se basan en muestras de orina. Si la comparamos con otro método de diagnóstico basados en muestra de orina, como es el Fujilam, vemos que la especificidad del Fujilam es ligeramente superior a la nuestra, con 97% frente a la nuestra, que es 95%, pero con una especificidad mucho menor, una especificidad del 70% frente a la nuestra, que ronda el 90%. Por lo cual creemos que es un método diagnóstico para explotar y que puede convertirse como método diagnóstico complementario a las pruebas genéticas en población con síntomas de tuberculosis. Y especificaba la diferencia entre los métodos de identificación genética que se basan en esputo con el nuestro, porque en la población infantil, donde el 60% de los niños prevalecen no diagnosticados, esto sucede porque la población infantil es muy difícil de recoger esputo de sus muestras para hacer los análisis diagnósticos. El niño tiene dificultad para producir ese esputo, con lo cual el GenSper o la prueba de microscopía no se puede realizar. Y como técnica alternativa está el GenSper Ultra en heces, pero esta técnica es muy poco específica y es muy cara, por encima de los $10 por muestra. Con lo cual nosotros planteamos este mismo estudio en población pediátrica.
Y vimos lo mismo, es decir, que los dos grupos, los niños que tenían presuntamente tuberculosis, es decir, no teníamos el diagnóstico completo porque no habíamos podido realizar el gol estándar, pero encajaba su perfil con el de tuberculosis, se separaba muy bien de los niños sin tuberculosis, en estos métodos no supervisados. Cuando creábamos los modelos, veíamos además que nuestro perfil metabólico de los niños con tuberculosis confirmada, que sería el box plot más a la izquierda, eh, es característico de la tuberculosis, mientras que los niños con tuberculosis no confirmada o que se les trató como tuberculosis, pero era poco probable que tuviesen tuberculosis, su perfil metabólico se aproxima al de la población sana. Y lo mismo sucede con el diagnóstico basado en scores. Si el niño tenía 5 criterios, 4 criterios o 3 criterios de diagnóstico de tuberculosis, presentaba un perfil metabólico similar a la población con tuberculosis, mientras si era 2 criterios o menos, se iba aproximando al de la población sana. Esto es las pruebas que hemos hecho respecto al diagnóstico, pero la metabolométrica tiene mucho más potencial, nos permite pronosticar cómo va a desarrollarse la enfermedad, nos permite una prognosis de la enfermedad. Y nuestra primera prueba de concepto fue: ¿y si estos equipos en un futuro pudieran ser herramientas clínicas en las UCIs? Vamos a intentar validar esta herramienta en un entorno de UCI. El primer estudio que hicimos fue durante la pandemia. Nos planteamos si a través de estos equipos podíamos estratificar a los pacientes que llegaban a las salas de urgencias. Es decir, queríamos evaluar de una forma molecular la gravedad de la enfermedad. Con lo cual, analizamos muestras de pacientes que terminaron en la UCI, muestras de pacientes que fueron hospitalizados en planta y pacientes que después de llegar a la sala de urgencias se les devolvió a sus casas para un seguimiento ambulatorio. Recogimos 250 muestras de suero recogidas al llegar al hospital. Analizamos el suero por alta resolución, por el equipo de alta resolución y por estos equipos de sobremesa. Y los resultados que observamos fueron muy clarificantes, es decir, podíamos discriminar los 3 grupos: los pacientes que volvieron a su casa, de los pacientes que entraron en la UCI, que serían los rojos, frente a los pacientes que fueron ingresados en planta, tanto utilizando el equipo de alta resolución como estos nuevos equipos de sobremesa. Es más, nuestro estudio identificó 2 patrones diferenciales. Estas 4 muestras que aparecen señaladas con el azul son pacientes que fueron ingresados en planta, pero en días posteriores tuvieron que evolucionar a una ventilación mecánica y trasladarse a la UCI, con lo cual nuestro método tuvo un mayor acierto sobre la gravedad de la enfermedad que el ojo clínico o el score clínico de los médicos residentes. Y un segundo subgrupo, que son estas 3 muestras de pacientes que fueron ingresados en UCI, pero que en el último momento, en el momento de coger la muestra, no necesitaron ventilación mecánica. Como vemos, este pequeño subgrupo, estas 3 muestras, se aproximan más a la gravedad de los pacientes ingresados en planta que al conjunto general de los pacientes ingresados en UCI. Nuestra segunda prueba de concepto ha sido un estudio piloto muy pequeñito para intentar diferenciar el sangrado cerebral, si podíamos diferenciar si ese sangrado se producía en la zona intracraneal o si se producía en la zona subaracnoidea. Ahora mismo, el gol estándar de estos pacientes, cuando llegan a un derrame cerebral, lo primero que tienen que hacer es pasar por imagen, se les hace un TAC para ver en qué zona tiene sangrado y posteriormente se comienza el tratamiento. Si nosotros con esta técnica que analizamos una muestra de sangre a la llegada al hospital pudiéramos diferenciar esto, creo que ahorraríamos mucho tiempo y comenzaríamos el tratamiento de una forma más precoz. Entonces hicimos un pequeño estudio y vimos cómo en el análisis no supervisado podíamos diferenciar el perfil metabólico bastante bien entre los pacientes que tenían este sangrado intracerebral, del sangrado subaracnoideo. Tanto con los equipos de alta resolución, que siempre utilizamos como método al que comparar, como con los equipos de sobremesa. Para terminar la presentación, el mensaje que me gustaría que se llevaran a casa es que
Dentro de la medicina personalizada, cada vez va a ser más necesario utilizar técnicas ómicas que sean fáciles de usar y produzcan resultados rápidos en el tiempo de transcurso de análisis clínico. De esta forma, creemos que estos equipos de sobremesa, donde se puede realizar análisis metabolómicos basados en resonancia magnética, podría ser una técnica molecular muy potente en un entorno clínico. Esta nueva generación de espectrómetros tienen la suficiente sensibilidad y especificidad para ser utilizados para analizar muestras clínicas como serían muestras de orina o muestras sanguíneas, suero o plasma. Y nosotros ahora mismo hemos validado estos equipos en el diagnóstico de tuberculosis y también en la aplicación como una técnica clínica en una unidad de cuidados intensivos. Para finalizar, como mis compañeros, este es son estudios muy grandes en el cual se ha requerido una gran colaboración entre diferentes instituciones. Me gustaría agradecer a Silvio Magune y a la persona de Jesús Ruiz Cabello por su apoyo durante estos estudios. También al doctor José Domínguez del Instituto de Maestrías y Pujol, con el cual realizamos los primeros estudios de tuberculosis. Al doctor José Ángel Lorente del Hospital de Getafe, con el que colaboramos en los estudios de UCI. Y también a Begoña Santiago y a Patricia Comilla del Hospital Gregorio Marañón, donde hemos realizado los estudios de tuberculosis pediátrica. Y por último, mi grupo, es decir, somos un grupo de la Universidad Complutense de Madrid y también del CIBER, el cual está compuesto por estudiantes muy jóvenes de doctorado, que son los que realmente sacan los resultados del día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Extraordinario, muy interesante. Pues nada, gracias por haberos limitado en el tiempo. Unos minutos para las preguntas. Tenemos aquí varias preguntas que si contestamos de forma muy breve, puede dar tiempo a responder a todas y les voy a preguntar, yo creo, de la forma en que se han planteado durante la charla. Y tal como está planteada, es como la voy a enunciar. La primera pregunta es de Gustavo Salayandía, que dice: en donde no contamos con medición de IL-6, ¿cómo medir respuesta? Esta pregunta iba dirigida, yo creo, a la doctora Amado. Sí, hola, ¿me Hola. oís? Bien, sí. Sí, sí. Donde no disponemos de medición de IL-6, entiendo que en pacientes. Bueno, a ver, los resultados que yo presento están pensados para un escenario de laboratorio de investigación, no es para tomar decisiones en la práctica clínica, sino simplemente para toma de muestras, identificación de diferentes niveles, de diferentes mediadores y lo hacemos a través de diferentes técnicas, que no necesariamente es a través del laboratorio del hospital. A veces es un ELISA o es un kit multiplexado para diferentes mediadores. Entonces, bueno, sí que es verdad que nosotros la IL-6 en el laboratorio del hospital disponemos de ella y hemos hecho buen uso de ella, sobre todo durante el COVID y en algunos pacientes en los que nos interesa ver el perfil proinflamatorio, pero no es el caso del trabajo que yo he presentado. Muy bien. No entiendo la pregunta de Roberto Estrada. Si la quieres hacer otra vez, Roberto, perdona, porque dice, porque no fue de mucha utilidad en pacientes con ARDS en COVID. No sé bien a qué te refieres, si a la inhibición, o sea, si al uso de tocilizumab, no lo sé. Si puedes, por favor, formularla otra vez. Luego hay una pregunta de Mauricio Paulo Monteiro de Pina Reverdes. Teniendo en cuenta que los pacientes, unos han estado en bomba y otros no, ¿no sería el uso de la circulación extracránea el responsable por los efectos? Ujú. Sí, es una muy buena pregunta y de hecho es algo que nosotros mismos nos hemos preguntado, ¿no? Para esto lo que hemos hecho ha sido cuantificar los niveles de IL-6 no solo en el lavado broncoalveolar, sino también en la circulación sistémica y ver un poco el gap que había ahí, ¿no? Bueno, para intentar aislar efectivamente si hay una respuesta sistémica al uso de la bomba. Que hemos visto que no, que hay una respuesta un poquito a la estrategia ventilatoria, pero sí es una buena apreciación. Muy bien. Esta pregunta es para Ana María, es de Martín Preda. ¿Cómo afectaría el metoprolol en la presión y la frecuencia cardíaca, ya que normalmente nuestros pacientes con distrés están con uso de vasopresores e inotrópicos?
A ver, en nuestro estudio se han incluido solamente aquellos pacientes que tenían una frecuencia cardíaca por encima de 60 latidos por minuto y una tensión sistólica por encima de 120. Cuando se han visto los efectos del metoprolol sobre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, pues se han visto los esperables efectos de una disminución de la frecuencia y de la tensión, pero dentro de límites de estabilidad. Ninguno se ha inestabilizado después de la administración del metoprolol. Muy bien, muchas gracias, Ana María. Y otra pregunta también para ti de Mauricio Paulo Monteiro de Pina. No, perdona, esa es la que... Sí, también de Mauricio. Dice, teniendo en cuenta que los pacientes con SDRA por COVID-19, muchos presentaban bradicardias severas hasta con necesidad de marcapasos transitorios y o definitivos, ¿cómo se hizo la selección de los pacientes? Bueno, creo que ya has contestado Ya he parecido, ¿no? contestado. Vale. Martín Preda pregunta, ¿cómo afectaría el metoprolol en la presión y la frecuencia cardíaca, ya que normalmente nuestros pacientes con distrés están con vasopresores? Lo mismo, ¿no? Más de lo mismo y además esos pacientes que se han seleccionado para el estudio no tenían dosis altas, solamente se han incluido aquellos con dosis inferiores a 0,2 microgramos kilo minuto de noradrenalina. Bien. Roberto Estrada pregunta, ¿qué dosis de metoprolol y continua o con horario? No, el Así es en... metoprolol se ha administrado intravenoso, han sido 15 miligramos distribuidos en bolos de 5, separados entre ellos en 2 minutos. Muy bien, respondido. Jesús Cedillo plantea también, ¿no contradice el uso de betabloqueo con el uso de noradrenalina en estos pacientes? También creo que he contestado, los Sí, pacientes seleccionados tenían dosis mínimas de noradrenalina y antes de realizar el estudio se ha hecho un ecocardiograma que descartaba socardiogénico. muy bien. Y Carla Lisette González Callejas pregunta, también relacionado con el metoprolol. En los estudios realizados, ¿qué dosis de metoprolol se ha utilizado y si se ha visto efectiva en el distrés respiratorio? Bueno, has contestado, ¿no? La dosis. Y bueno, se está haciendo el ensayo clínico, o sea que no sabemos aún la respuesta, ¿no? Ha sido Vale, efectiva, la dosis de metoprolol ha sido efectiva en la disminución de la infiltración neutrofílica y ha mejorado la PAFI. vale. ¿Y el ensayo clínico ahora está en marcha? ¿Se ha iniciado ya? ¿Hay pacientes reclutados? Sí, lo acabamos de iniciar, estamos activamente reclutando pacientes, estamos todavía en fases iniciales, pero bueno, crucemos los dedos. Muy bien. Pues nada, tenemos todavía minutos hasta las 18:20, si no me equivoco. Para José Luis Izquierdo, el doctor Izquierdo, ¿cuál sería el coste estimado por muestra de un análisis usando resonancia magnética? Para estos equipos de sobremesa, nosotros estamos estimando, tenemos que amortizar el equipo durante 5 años, el coste estaría entre 2 y 4 euros por muestra eh, a un uso continuo del equipo. Te refieres al equipo de bajo campo, ¿no? Equipo de bajo campo, sí, el equipo de alta resolución no sería asumible, estaríamos cerca de 30 euros por muestra o superior. Ujú. Y luego también, José Luis, ¿cuál es el tiempo típico para el análisis en la resonancia de bajo campo por muestra para obtener un resultado? Sí, nosotros estamos ahora, de forma experimental, estamos como en cerca de 10 minutos por muestra de suero o orina, pero creemos como que en la práctica clínica se podría rebajar a poco más de 5 minutos por muestra. Muy bien, muy bien. Una pregunta para la doctora Amado. Eh, aparte de las preguntas previas sobre sus resultados, es cuáles serían las futuras direcciones de este trabajo de investigación y si está planeando validar estos hallazgos en otros modelos.
Bien, sí, bueno, pues es una buena pregunta también. De hecho, tenía yo una diapo preparada con esto que he cortado un poco por cuestiones de tiempo. Pues intentamos un poco explicar ese interplay que observamos entre los fibroblastos y la línea celular epitelial y nos parece muy interesante intentar comprobar qué pasa cuando esas dos células están como realmente están in vivo, que es en un entorno tisular, ¿no? No aisladas en una monocapa. Entonces, yo creo que lo ideal sería moverse a modelos multicelulares o al menos cocultivos inicialmente, idealmente organoides o algún modelo tridimensional donde poder tener un modelo fisiológicamente más relevante y donde no solo estudiar la respuesta al estrés mecánico de manera global, teniendo en consideración las interacciones intercelulares, sino ver también el impacto de los mediadores solubles que hay en ese modelo, incluso aplicar técnicas de single cell en esos modelos para ver exactamente cuál es el perfil de expresión de cada tipo celular. Yo creo que ahí hay un potencial que merecería la pena explorar. Estamos en Muchas ello, gracias. pero bueno, no es fácil, ¿eh? Muy bien, muy bien. No, no, es muy elegante la investigación. Y finalmente, en el minuto que nos queda, nos quedan 3 minutos, pero si puedes contestar brevemente, más que contestar, expandir un poco ese concepto que habéis acuñado vosotros en vuestro grupo en Oviedo de ¿cómo era? Ventilator Associated Impairment in Lung Repair, ¿no? Impaired Lung Repair. Sí, Impaired lung. bueno, es un poco, en realidad es ponerle un nombre a lo que todos sabemos que sucede, ¿no? Y es que ese estrés mecánico no solo desencadena unos mecanismos de daño tisular, sino que también puede afectar a unos adecuados mecanismos de reparación pulmonar, de tal manera que la lesión no se repara adecuadamente y deja un tejido pues, que funcionalmente no es adecuado, ¿no? Y probablemente eso venga agravado por el estrés mecánico. Muy bien, fenomenal. Pues nada, ya estamos en tiempo. Muchas gracias a los tres. Ha sido una mesa de gran nivel con bastantes preguntas de la audiencia, lo cual demuestra el interés que ha demostrado, aun tratándose de ciencia básica aplicada a la clínica, pues ha demostrado interés porque las implicaciones clínicas son bastante próximas. Y nada, gracias a los tres por participar y damos por cerrada la sesión. Gracias a los organizadores por tener un gesto de dedicación de tiempo en el programa a la investigación translacional, que es tan importante, fue favorecerla. Y nada más. Pues gracias a los tres y saludos a todos. Muchas Muchas gracias. gracias.